Todos conocemos el cuento. Nos lo contaron antes de dormir cuando éramos pequeños. Un pueblo alemán infestado de ratas, un músico con ropa de colores extraños que llega para salvarlos, una promesa de pago incumplida por un alcalde tacaño y una venganza terrible. El flautista toca su melodía hipnótica y se lleva a los niños para siempre, encerrándolos en una montaña mágica. Es una historia moral sobre la importancia de cumplir las promesas. Pero, ¿y si te dijera que la parte de las ratas es mentira? ¿Y si te dijera que las ratas fueron añadidas a la historia 300 años después para suavizar una verdad mucho más traumática? Porque lo único que es real en ese cuento, lo único que está probado por documentos históricos, actas municipales y crónicas de la iglesia, es que los niños desaparecieron. No es una metáfora, sucedió. El día 26 de junio del año 1284, 130 niños de la ciudad de Hamelin salieron por la puerta del este siguiendo a un desconocido y nunca más se les volvió a ver. Hoy vamos a arrancar las páginas del cuento de hadas para abrir los archivos policiales de la Edad Media y descubrir qué o quién se llevó realmente a toda una generación. Hagamos un trato ahora mismo. Si logro arruinar tu infancia revelándote el origen macabro de este cuento, pero a cambio te doy un misterio histórico real que podrás contar en tu próxima reunión con amigos, te suscribes al canal. Es un intercambio justo por la verdad. Para entender el crimen, primero debemos visitar la escena. Hamelin no es un lugar inventado, es una ciudad próspera en la Baja Sajonia, Alemania. Y si vas hoy a Hamelin, verás que la ciudad no celebra el cuento, sino que conmemora una tragedia. Hay una casa antigua en el centro, construida en el año 1602, que se llama la Casa del Flautista. En su fachada hay una inscripción tallada en madera que hiela la sangre. No dice «érase una vez», dice textualmente «en el año de 1284, en el día de Juan y Pablo, el 26 de junio, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores y se perdieron en el lugar del Calvario, cerca de las colinas». Fíjense en la precisión. Nos da la fecha exacta, el número exacto de víctimas y la descripción del perpetrador. No menciona ratas, no menciona magia, menciona un secuestro masivo. De hecho, el documento más antiguo que menciona el suceso es el manuscrito de Luneburgo, escrito alrededor del año 1440, que cita una fuente aún más antigua. Y la frase final de ese manuscrito es devastadora. Y las madres vagaron de puerta en puerta, llorando y buscando a sus hijos. Entonces, si no fueron ratas, ¿qué pasó ese verano de 1284? Para resolver este caso frío de hace 700 años, tenemos que mirar a los sospechosos. Y los historiadores tienen 3 teorías principales, cada una más inquietante que la anterior. La primera teoría es la de la danza de la muerte, o la histeria colectiva. En la Edad Media hubo brotes documentados de algo llamado coreomanía, gente que empezaba a bailar sin control, en trance, hasta que caían muertos de la exhaustión o sufrían infartos. Se especula que el flautista no era un músico, sino una figura alegórica de la muerte o un líder de un culto que indujo a los jóvenes a un frenesí de baile que los llevó fuera de la ciudad, quizás hacia un pantano o un precipicio cercano donde ocurrió un accidente fatal. Esto explicaría por qué desaparecieron todos juntos. Sin embargo, esta teoría tiene un problema. La inscripción habla de un hombre vestido de muchos colores. En el alemán antiguo, Buntrock, que significa ropa colorida, era un término muy específico. Esto nos lleva a la segunda teoría, y la que conecta con una de las realidades más oscuras de la época, la Cruzada de los Niños. Unas décadas antes, en 1212, miles de niños y adolescentes de Francia y Alemania fueron convencidos por fanáticos religiosos de que ellos, por su pureza, podrían recuperar Jerusalén sin violencia, solo con la fe. Miles marcharon hacia el sur, hacia Italia. La mayoría nunca llegó. Murieron de hambre, de frío al cruzar los Alpes, o peor aún, fueron capturados por mercaderes de esclavos en los puertos del norte del Mediterráneo y vendidos en el norte de África. Fue el flautista de Hamelin un reclutador de una cruzada tardía, un fanático carismático que convenció a los hijos de Hamelin de dejar a sus padres pecadores y buscar la Tierra Santa, llevándolos a una muerte segura.
Es posible, pero hay una tercera teoría que es la aceptada por la mayoría de los historiadores modernos y que es quizás la más cínica de todas: la teoría de la Ostsiedlung. Sé que suena complicado, pero escuchen, porque esto cambia todo. En el siglo XIII, los nobles alemanes estaban expandiendo sus territorios hacia el este, hacia lo que hoy es Polonia, República Checa y Transilvania. Necesitaban gente para colonizar esas tierras salvajes. Necesitaban jóvenes fuertes para talar bosques y fundar ciudades. Para conseguir esa mano de obra, contrataban a reclutadores profesionales llamados locators. Estos locators iban de pueblo en pueblo, vestidos con ropas llamativas y caras para demostrar su riqueza, a veces tocando instrumentos para llamar la atención en la plaza del mercado. Prometían tierras gratis, exención de impuestos y libertad a cualquiera que lo siguiera al este. ¿Les suena familiar? Un hombre con ropa colorida que llega al pueblo y se lleva a los jóvenes con promesas dulces. Según esta teoría, el flautista fue un reclutador muy efectivo que convenció a toda la generación joven de Hamelin, a los hijos de la ciudad, que no necesariamente eran niños pequeños, sino adolescentes y jóvenes adultos, para que emigraran. Se fueron buscando una vida mejor y dejaron a sus padres ancianos atrás. Para los que se quedaron, fue como si sus hijos hubieran muerto. La ciudad perdió su futuro en un solo día. De hecho, los lingüistas han encontrado apellidos muy comunes de Hamelin y de la región de Westfalia en registros antiguos de ciudades de Polonia y Transilvania que datan de esa época. Es como si hubieran encontrado las huellas dactilares de los desaparecidos a 1000 kilómetros de distancia. Bajo esta luz, el cuento no es sobre magia, es sobre emigración forzosa o engañosa. Pero hay un detalle que no encaja con la emigración pacífica: el nombre de la calle. En Hamelin existe una calle llamada Bungelosenstraße. El nombre significa calle sin tambores o calle donde no se permite el ruido. Según la ley local, que se respeta hasta el día de hoy, está prohibido tocar música o bailar en esa calle. Incluso si una boda pasa por ahí, la orquesta debe dejar de tocar hasta que crucen al otro lado. La leyenda dice que esa fue la calle por la que el flautista sacó a los niños. Si fue más simple emigración voluntaria, ¿por qué el trauma fue tan grande como para silenciar una calle durante 7 siglos? ¿Por qué la inscripción habla de perdidos en el Calvario? Esto abre la puerta a la posibilidad más siniestra de todas: la posibilidad de que el flautista no fuera un reclutador, sino un depredador. En la crónica se menciona el lugar donde desaparecieron, Koppen, que se traduce como montañas o colinas. Cerca de Hamelin hay una formación rocoso y cuevas. ¿Es posible que los niños fueron llevados ahí para un ritual pagano? La fecha, 26 de junio, está muy cerca del solsticio de verano, una fecha clave para los ritos antiguos precristianos. En esa época, la iglesia estaba en una guerra brutal contra las viejas creencias. ¿Pudo el flautista ser un chamán o líder pagano que se llevó a los iniciados al bosque para celebrar el solsticio y fueron masacrados por soldados cristianos o sufrieron un derrumbe en las cuevas? Más tarde, en el siglo XVI, cuando la iglesia luterana tomó el control, la historia se reescribió. Añadieron las ratas. ¿Por qué? Porque las ratas eran símbolo del diablo, de la plaga, del pecado. Al añadir las ratas, convirtieron una tragedia histórica inexplicable en una lección moral sobre la avaricia y el castigo divino. Convirtieron a las víctimas en culpables o en moneda de cambio. Borraron el dolor real de 130 madres para crear un cuento de advertencia. Hay un vitral en la iglesia del mercado de Hamelin que fue destruido hace siglos, pero del que tenemos descripciones, que mostraba al flautista. No lo mostraban como un héroe, ni como un villano de caricatura. Lo describían como una figura inquietante, casi demoníaca. Algunos textos de la época incluso sugieren que el flautista era el mismo diablo, que vino a llevarse las almas de los inocentes. Lo cierto es que Hamelin nunca se recuperó del todo. Imaginen un pueblo pequeño de la Edad Media. Perder 130 jóvenes es perder el 20 o el 30% de tu población total. Es perder la mano de obra, los futuros padres, los cuidadores. El pueblo quedó roto. Ese silencio en la calle Bungelosenstraße es el eco de ese dolor. Es el sonido de los padres esperando un regreso que nunca ocurrió. La próxima vez que escuches el cuento de Hamelin, no pienses en ratones bailando. Piensa en el 26 de junio de 1284.
Piensa en una mañana de verano donde la música sonó en las calles y de repente se hizo el silencio. La historia del flautista de Hamelin nos enseña una lección mucho más dura que la de pagar tus deudas. Nos enseña que los extraños con promesas dulces son peligrosos. Nos enseña que la historia la escriben los que se quedan, y a veces para soportar el dolor preferimos inventar ratas mágicas que aceptar que nuestros hijos simplemente se fueron para no volver. ¿Y tú? ¿Qué teoría crees que es la real? ¿Fueron engañados para colonizar el este y nunca pudieron escribir a casa? ¿O fue algo más oscuro, un crimen masivo oculto en las colinas de Köppen? Déjame tu teoría en los comentarios, y si este viaje al origen del terror infantil te ha gustado, recuerda nuestro trato y suscríbete, porque en este canal los cuentos de hadas no tienen final feliz, tienen final real.